Mi nombre es Pam y tengo 32 años. Después de años de ahorrar cada centavo de mi trabajo como ingeniera de software, finalmente compré la casa de mis sueños el mes pasado. La sensación de tener mi propio espacio después de años de alquileres sobrevalorados era indescriptible. Decidí no contarle a mis padres de inmediato porque tienen la costumbre de entrometerse en cada decisión que tomo. Poco sabía yo que guardar este secreto me llevaría a encontrar la cerradura de mi puerta principal completamente cambiada un día después del trabajo. Déjame saber desde dónde estás mirando en los comentarios abajo. Dale a like y suscríbete, y prepárate para un drama familiar que podría parecer familiar para muchos de ustedes. Durante los últimos 5 años, he estado trabajando como ingeniera de software en una gran empresa tecnológica en Chicago. El trabajo paga bien, pero vivir en la ciudad es caro, y ahorrar para el depósito de una casa a veces parecía un sueño imposible. Reduje gastos en todo, desde cafés hasta vacaciones. Mis compañeros de trabajo se iban a destinos tropicales mientras yo me quedaba en casa, construyendo mi cuenta de ahorros un cheque de pago a la vez. Vivía en un pequeño estudio con apenas espacio para una cama y un escritorio, compartiendo baño con otras 3 unidades en mi piso. El sacrificio valió la pena porque tenía un objetivo claro, la independencia financiera a través de la propiedad de una vivienda. Mi relación con mi familia siempre ha sido complicada. Los amo, pero existe una dinámica desde la infancia que nunca he podido superar. Mis padres, Richard y Nancy, siempre han favorecido a mi hermana mayor, Olivia. Ella era la niña dorada que nunca hacía nada mal, mientras que yo era la rara, la que nunca cumplía con sus expectativas. Olivia se casó joven con Frank, tuvo 3 hijos y se instaló en la vida familiar perfecta que mis padres siempre quisieron. Mientras tanto, yo me centré en mi educación y en elecciones profesionales que mis padres nunca apoyaron del todo. Olivia y Frank siempre han vivido por encima de sus posibilidades. Sus casas demasiado grandes, sus autos demasiado caros y sus vacaciones demasiado lujosas. Frank trabaja en ventas con un ingreso impredecible, mientras que Olivia ha sido ama de casa desde que nació su primer hijo. A pesar de su inestabilidad financiera, mis padres siempre han estado ahí para rescatarlos, algo que nunca hicieron por mí cuando tuve dificultades en la universidad o cuando me despidieron al inicio de mi carrera. El patrón de interferencia parental en mi vida es largo y frustrante. Cuando recibí una beca para el MIT en Ciencias de la Computación, mis padres insistieron en que asistiera a la universidad estatal local para estar cerca de casa. Cuando salía con Jacob, un hombre maravilloso que resultaba estar divorciado y con un hijo, mis padres dejaron tan clara su desaprobación que eventualmente contribuyó a nuestra ruptura. Cuando me ofrecieron un trabajo en Seattle en una prestigiosa empresa tecnológica, me hicieron sentir culpable para rechazarlo y quedarme en Chicago, alegando que mi abuela anciana me necesitaba cerca. Solo para luego rara vez visitarla a ellos mismos. Así que cuando finalmente ahorré lo suficiente para el pago inicial y comencé a buscar casa, tomé la decisión consciente de guardármelo para mí. Sin opiniones, sin críticas, sin intentos de dirigir mi elección hacia una casa cerca de ellos o lejos de vecindarios que consideraban inseguros o inadecuados. Esta iba a ser mi decisión y solo mía. El proceso de búsqueda fue agotador pero emocionante. Pasé 3 meses viendo propiedades cada fin de semana, investigando vecindarios y calculando tasas hipotecarias. Luego, un sábado, mi agente inmobiliaria, Julia, me mostró una encantadora casa clásica de 2 pisos en un vecindario antiguo y establecido. En el momento en que crucé la puerta principal, sentí algo que nunca había experimentado en ninguna otra propiedad, un sentido de pertenencia. La casa fue construida en los años 20, con pisos de madera en todas partes, grandes ventanas que dejaban entrar una hermosa luz natural y un pequeño rincón de lectura debajo de las escaleras que parecía diseñado solo para mí. La cocina había sido renovada pero aún conservaba elementos vintage como el fregadero original estilo granja. Arriba había 3 habitaciones, incluyendo una suite principal con una bañera con patas en el baño privado. El patio trasero era pequeño pero perfecto, con un roble maduro que daba sombra a un área de patio. El precio pedido estaba en el límite superior de mi presupuesto, pero supe de inmediato que esta era mi casa. Presenté una oferta ese mismo día, y después de algunas negociaciones, fue aceptada. La inspección salió bien, revelando solo problemas menores que podían resolverse fácilmente. El proceso de aprobación de la hipoteca fue estresante, pero mi excelente puntaje crediticio y mi historial laboral estable jugaron a mi favor. El día que firmé los papeles finales y recibí las llaves fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Lo había hecho completamente por mi cuenta, sin ayuda financiera de nadie.
El agente inmobiliario me felicitó calurosamente, diciendo que era refrescante ver a una mujer joven soltera dar un paso tan significativo hacia la construcción de riqueza y estabilidad. Mientras conducía hacia mi nuevo hogar esa tarde, llaves en mano, sentí un sentido de logro que era puramente mío, sin contaminarse con opiniones o interferencias familiares. Al mirar atrás, a veces me pregunto si las cosas habrían resultado diferentes si hubiera compartido mi búsqueda de casa con mis padres desde el principio. Pero en ese momento, todo lo que sentía era la dulce satisfacción de haber tomado esta enorme decisión de vida de manera independiente y la emoción de comenzar un nuevo capítulo en mi propio espacio. El día de la mudanza llegó en un soleado sábado de abril. Había contratado a una pequeña empresa de mudanzas para manejar mis limitados muebles, pero la mayoría de mis pertenencias cabían en el maletero de mi coche. Después de años viviendo en apartamentos pequeños, no tenía mucho más allá de ropa, libros y electrónicos. Los mudanceros fueron eficientes, y para el mediodía todo estaba dentro de mi nuevo hogar. Les di una buena propina, luego me quedé sola en mi sala de estar, rodeada de cajas y de las infinitas posibilidades de un espacio vacío. Esa primera noche en la casa fue mágica. Pedí pizza, abrí una botella de vino y me senté en el suelo de mi sala vacía, haciendo listas de muebles que quería comprar y proyectos que quería emprender. La casa crujía y se asentaba a mi alrededor, cada sonido un recordatorio bienvenido de que esas paredes eran mías. Dormí en un colchón en el suelo del dormitorio principal, pero fue el mejor sueño que había tenido en años. Durante las siguientes semanas, dediqué todo mi tiempo libre a convertir la casa en un hogar. Pinté la sala de estar de un cálido verde salvia, instalé estanterías en el rincón de lectura y me di el lujo de comprar un sofá seccional cómodo que llenaba el espacio perfectamente. Rebusqué en tiendas de segunda mano y ventas de bienes raíces en busca de piezas únicas con carácter, llenando lentamente cada habitación con objetos que me hablaban. La mesa del comedor provenía de una pareja de ancianos que reducía su hogar después de 50 años de matrimonio. El escritorio vintage en mi oficina en casa perteneció a un profesor de inglés jubilado. Cada pieza tenía una historia, agregando capas de historia a mi nuevo comienzo. Fue durante mi segunda semana en la casa que conocí a Eleanor, mi vecina de la derecha. Tenía más de 70 años, era bibliotecaria jubilada y había vivido en su casa por más de 40 años. Me trajo un pastel casero de arándanos y me dio la bienvenida al vecindario. Vi a los dueños anteriores entrar y salir, me dijo mientras nos sentábamos en mi porche delantero. Esta casa tiene buenos cimientos y buena energía. Puedo decir que seremos felices aquí. Solo por curiosidad. Caminaba por un vecindario antiguo recientemente y me preguntaba si quizá vivieron allí. ¿Qué vecindario? Su voz tenía ahora un filo. Bestridge Gardens, dije, nombrando mi nuevo vecindario. El silencio que siguió duró tanto que pensé que habíamos perdido la conexión. Mamá, ¿estás ahí? Y sí, su voz estaba tensa. Pam, ¿hay algo que necesites decirnos? Tu padre y yo justo estábamos hablando de que no hemos visto tu apartamento en más de un año. En nada específico, dije rápido. Solo recordando. Bueno, hablando de vivienda, continuó ella, forzando un tono alegre. Olivia y Frank están buscando un nuevo lugar. Frank perdió su trabajo el mes pasado y necesitan reducir gastos. Tu padre y yo los estamos ayudando a buscar. De hecho, quizá hayamos encontrado algo perfecto. Una encantadora casa antigua con suficientes habitaciones para los niños. Mi estómago se tensó. Que es amable de su parte ayudarles. La familia ayuda a la familia, Pam. La implicación de que yo de alguna manera fallaba en ese aspecto quedó flotando entre nosotras. En fin, ¿cuándo vienes a cenar? Hace semanas que no te vemos. Puse una excusa vaga sobre estar ocupada con el trabajo y terminé la llamada lo más rápido posible. Minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Olivia. Mamá dice que preguntaste por la vieja casa de la abuela. Qué coincidencia rara. De hecho, estamos mirando casas en esa zona. ¿Dónde vives estos días? ¿Todavía en ese minúsculo estudio? No respondí. Mi mente ahora estaba completamente ocupada con la posible conexión entre mi nuevo hogar y la historia de mi familia. Esa noche, revisé los documentos de cierre de la compra de mi casa, buscando alguna pista. La cadena de títulos mostraba 6 propietarios anteriores desde los años 50, ninguno con mi apellido. ¿Pero qué había antes de eso? Recordé a una tía abuela lejana por parte de mi madre, Jane,
que era la historiadora de la familia. Nunca fuimos cercanas, pero siempre enviaba tarjetas de cumpleaños y regalos de graduación. Ahora vivía en Florida, retirada allí desde hacía años. Encontré su número y llamé, explicándole que estaba trabajando en un proyecto personal sobre la historia familiar. Tía Jane, la abuela y el abuelo Anderson alguna vez tuvieron una casa en Bestridge Gardens en Sycamore Street, específicamente. Hubo una larga pausa antes de que Jane respondiera. ¿Cómo supiste de esa casa, Pam? Mi corazón se hundió. De entonces, ¿es cierto que sí la tuvieron? Sí, la tuvieron. Fue su primera casa después de casarse en 1948. Vivieron allí hasta 1965. Cuando se mudaron a los suburbios para mejores escuelas, cuando tu madre tenía unos 10 años. ¿Y qué pasó con la casa entonces? La mantuvieron como propiedad de alquiler por muchos años. Cuando tu abuelo murió en 1988, la dejó a tu madre y a su hermano, tu tío David, con el entendimiento de que permanecería en la familia para las generaciones futuras. Pero hace unos 15 años, cuando el mercado inmobiliario estaba en auge, decidieron venderla. Tu tío necesitaba dinero para su negocio, y tus padres querían ayudar a Olivia a comprar su primera casa. Las piezas encajaban, formando una imagen que no quería ver. Así que vendieron una reliquia familiar para ayudar a Olivia. No pude evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Fue una decisión difícil, dijo Jane diplomáticamente. Tu abuelo se habría decepcionado. Siempre hablaba de mantener esa casa en la familia por generaciones. Pero los tiempos cambian y la gente toma decisiones basadas en necesidades inmediatas. Después de agradecer a Jane por la información, me senté en mi sala mirando a mi alrededor con nuevos ojos. Esta casa había estado en mi familia, destinada a quedarse en la familia, pero había sido vendida para ayudar a mi hermana. Y ahora, por pura coincidencia, la había comprado de nuevo sin siquiera saber su significado. La ironía era casi demasiado perfecta. Había adquirido mi primera casa en secreto para evitar interferencias familiares, solo para descubrir que, sin saberlo, había recuperado una pieza de la historia familiar que había sido sacrificada en beneficio de mi hermana. A medida que esta realización se asentaba, comencé a entender que mi victoria privada estaba a punto de convertirse en el centro de un drama familiar que nunca había anticipado. 3 días después de mi conversación con la tía Jane, regresé a casa del trabajo más tarde de lo habitual, después de quedarme en una cena con el equipo. Eran casi las 9 cuando abrí mi puerta principal y entré. Inmediatamente, sentí que algo no estaba bien. Nada parecía obviamente alterado, pero pequeños detalles llamaron mi atención. Una silla del comedor ligeramente fuera de lugar, el cojín del sofá reacomodado y, lo más revelador, una taza de café desconocida en mi fregadero. Alguien había estado en mi casa. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero al alcanzar el teléfono, recordé el sistema de seguridad que Eisen había instalado durante la fiesta de inauguración. Incluía cámaras interiores en las áreas principales, activadas por detección de movimiento. Con las manos temblorosas, abrí la aplicación en mi teléfono y revisé las grabaciones de ese día. Lo que vi me heló la sangre. A las 2:15 de la tarde, un coche entró en mi entrada. Mis padres bajaron, seguidos por mi hermana Olivia. Se acercaron a la puerta principal y mi madre sacó una llave que insertó en la cerradura. Al no girar, lo intentó de nuevo, luego sacudió el picaporte con frustración. Se agruparon en conversación en el porche antes de regresar a su coche y marcharse. El siguiente clip, con hora marcada a las 3:45, los mostró regresando, esta vez con una cuarta persona que no reconocí. Este hombre llevaba un pequeño maletín de herramientas, un cerrajero. Observé incrédula cómo hablaban con él, señalando la puerta. El cerrajero examinó la cerradura, negó con la cabeza y pareció hacer preguntas. Mi padre le mostró algo, presumiblemente documentos. Finalmente, el cerrajero guardó sus herramientas y se fue sin cambiar la cerradura, mientras mi familia permanecía en el porche con frustración. El clip final los mostró regresando una vez más a las 4:30. Esta vez, mi madre tenía otra llave, diferente a la primera. Cuando tampoco funcionó, mi padre miró directamente al timbre donde una de las cámaras estaba oculta. Su rostro mostró sorpresa, luego preocupación. Se marcharon rápidamente después de eso. Me senté en el sofá, temblando de una mezcla de rabia e incredulidad. Mi familia había intentado entrar en mi casa sin permiso, no una,
sino 3 veces en un solo día. Habían traído un cerrajero para cambiar mis cerraduras. La violación era tan extrema que parecía irreal. Llamé a Maya de inmediato. ¿Hicieron qué? Exclamó después de que le expliqué lo ocurrido. Eso es allanamiento, Pam. O al menos intento de allanamiento. No entiendo cómo siquiera sabían que esta era mi casa, dije. Nunca les dije que había comprado un lugar, mucho menos esta casa en específico. ¿Podría tu agente inmobiliaria haber dicho algo? ¿O algún vecino? Quizá. Pero, ¿cómo consiguieron una llave? Eso es lo que realmente me asusta. Y necesitas confrontarlos, dijo Maya con firmeza. Esto va más allá de lo inapropiado. Es ilegal. Lo sé. Simplemente no puedo creer que lo hayan hecho. Llámales ahora mismo. Ponlo en altavoz. Quiero escuchar su explicación. Con Maya aún en la línea, llamé al teléfono fijo de mis padres. Mi padre contestó en el segundo timbrazo. Pam, ¿todo está bien? Nunca llamas tan tarde. No, no está todo bien, dije, intentando mantener mi voz firme. Sé que vinieron a mi casa hoy. Sé que intentaron entrar con una llave. Y cuando no funcionó, trajeron a un cerrajero. Quiero una explicación ahora mismo. Hubo un largo silencio seguido de voces apagadas, presumiblemente mi padre contándole a mi madre sobre la llamada. Pamela, la voz de mi madre apareció en la línea. Solo usaba mi nombre completo cuando estaba enojada o a la defensiva. Íbamos a llamarte mañana. No sabíamos que habías cambiado las cerraduras. ¿Cambiarlas? Mamá, ¿cómo supieron siquiera dónde vivo? ¿Cómo consiguieron una llave de mi casa? Sabemos de la casa desde hace semanas, dijo, como si fuera obvio. Julia Ramírez es la nuera de mi prima. Cuando nos dijo que estabas comprando la casa de los Anderson, apenas podíamos creerlo. Mi agente inmobiliaria. Por supuesto. Julia nunca había mencionado ninguna conexión con mi familia, pero en retrospectiva, me había hecho preguntas inusualmente detalladas sobre mis antecedentes en nuestra primera reunión. Y eso aún no explica por qué pensaron que estaba bien entrar en mi casa sin permiso, dije. O por qué trajeron a un cerrajero. Mi padre tomó el teléfono de nuevo. Ahora, Pam, no seas dramática. No estábamos irrumpiendo. Esa casa pertenecía a tus abuelos. Simplemente veníamos a hablar contigo sobre la situación. ¿Qué situación? ¿Y por qué no llamarme primero? Lo intentamos, gritó mi madre desde el fondo. Nunca contestas. La situación, continuó mi padre más calmadamente, es que habíamos estado planeando ayudar a Olivia y Frank a comprar esa casa. Hemos estado observando el mercado durante años, esperando a que volviera a estar disponible. Se suponía que era para ellos. Mi mente daba vueltas. ¿Qué quieres decir con que se suponía que era para ellos? Tu hermana necesita esa casa, Pam. Tienen 3 hijos. Frank perdió su trabajo. Están a punto de perder su alquiler. Les prometimos que les ayudaríamos a conseguir un lugar más grande, y cuando la casa de los Anderson salió al mercado, nos pareció perfecta. Estábamos preparando la financiación cuando tú apareciste y la compraste. No aparecí de repente, protesté. No tenía ni idea de nada de esto. Me enamoré de la casa y la compré. Fin de la historia. Bueno, necesitamos arreglar esto, dijo mi madre, que aparentemente había tomado el teléfono de nuevo. Olivia está devastada. Los niños estaban tan emocionados por tener sus propias habitaciones en la nueva casa. Arreglar esto. No hay nada que arreglar. Compré esta casa legalmente. Es mía. No seas egoísta, Pam, espetó mi madre. Eres una sola persona. No necesitas una casa de 3 habitaciones. Tu hermana tiene una familia. Ese no es el punto, casi estaba gritando. No pueden simplemente decidir que mi casa le pertenece a Olivia porque ustedes creen que la necesita más. Lo discutiremos en persona, dijo mi padre, tomando de nuevo el teléfono. Claramente ha habido un malentendido. Vendremos mañana por la tarde. Antes de que pudiera protestar, colgó. Me quedé mirando mi teléfono incrédula. ¿Te escuchaste todo eso? Y pregunté a Maya, que había estado en silencio durante el intercambio.
cada palabra, dijo. Pam, esto es una locura. Te están tratando como a una niña que le quitó un juguete a su hermana. Esta es tu casa. La compraste con tu propio dinero. Vendrán mañana, dije, sintiéndome de repente exhausta. ¿Qué voy a hacer? O vas a mantenerte firme, dijo Maya con decisión. Esta es tu casa. No la de ellos, no la de Olivia. Tuya. Después de colgar, caminé por cada habitación de mi casa, tocando las paredes, los muebles, los objetos que había seleccionado cuidadosamente para crear mi santuario. El saber que mi familia había intentado invadir este espacio, que había planeado quitármelo sin siquiera discutirlo, me llenó de una determinación que nunca había sentido antes. Esta casa era mía, y no dejaría que nadie, ni siquiera mi familia, me la arrebatara. Al día siguiente en el trabajo apenas podía concentrarme. Le dije a mi gerente que tenía una emergencia familiar y me tomé la tarde libre para prepararme para la confrontación. De camino a casa, me detuve a comprar cámaras de seguridad adicionales para las áreas no cubiertas por el sistema existente. También llamé a un cerrajero propio para cambiar todas las cerraduras exteriores e instalar un cerrojo en la puerta de mi dormitorio por si acaso. Exactamente a las 6, una minivan entró en mi entrada, seguida del sedán de mis padres. Observé por la ventana como no solo mis padres y Olivia bajaban, sino también Frank y los 3 niños. Habían traído a toda la familia, como si esto fuera una visita casual a cenar en lugar de una seria confrontación. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar o, peor aún, intentar otra llave. No sabía que venían todos, dije, sin poder ocultar el filo en mi voz. Pensamos que sería bueno que vieras a toda la familia, respondió mi madre, entrando a los niños sin esperar invitación. Pam, ¿recuerdas a tu sobrina y sobrinos? Emma ya tiene 8. Hackett tiene 6 y el pequeño Michael acaba de cumplir 4. Los niños pasaron junto a mí, con los ojos abiertos al ver la casa. Emma, la mayor, me miró y dijo: Mami dice que esta va a ser nuestra nueva casa. Me toca a mí la habitación con el asiento en la ventana, ¿verdad? Lancé una mirada a Olivia, que tuvo la decencia de parecer avergonzada. Emma, hablamos de esto, murmuró. Aún no se ha decidido nada. Sentémonos todos y discutamos esto como adultos, dijo mi padre, dirigiéndose a la sala como si fuera dueño del lugar. Lo seguí, hirviendo por dentro, pero decidida a mantener la calma. Una vez todos sentados, mi madre sugirió que los niños fueran a jugar al patio trasero. El hermano de Frank vendría pronto para llevarlos a tomar helado mientras los adultos hablaban. Cuando los niños estuvieron fuera del alcance de oídos, me giré hacia mi familia. Antes de que alguien diga algo más, quiero dejar absolutamente claro. Esta es mi casa. La compré legalmente con mi propio dinero. No tenía idea de su conexión con nuestra familia hasta después de mudarme. Y ciertamente no tenía idea de que ustedes planeaban comprarla para Olivia. Olivia, que había estado examinando la habitación con mirada calculadora, estalló en lágrimas. Y no es justo, Pam. Sabes que hemos estado luchando desde que Frank perdió su trabajo. El casero está vendiendo nuestro alquiler y tenemos que salir a fin de mes. ¿A dónde se supone que vayamos? Frank, un hombre alto con ojos perpetuamente enojados, se inclinó hacia adelante. Tu hermana tiene 3 hijos, Pam. 3. ¿Para qué necesitas todo este espacio? Solo tú y tu computadora portátil. Vamos. Mis necesidades de espacio personal no son el problema aquí, dije con firmeza. El problema es que todos ustedes parecen pensar que tienen algún derecho sobre mi casa, hasta el punto de intentar entrar y cambiar mis cerraduras. Nadie estaba irrumpiendo, insistió mi padre. Tenemos llaves. O al menos las teníamos antes de que cambiaras las cerraduras. ¿Cómo consiguieron siquiera llaves? Yo nunca les di ninguna. Mi madre apartó la mirada, una clara señal de que estaba a punto de mentir o de omitir algo importante. O Julia tenía un juego extra de las visitas. Pensó que quizá querríamos ver la casa, dado el vínculo familiar. Que eso es completamente poco profesional y posiblemente ilegal, dije. Les dio llaves de una casa que no les pertenecía sin el permiso del dueño. ¿Por qué estás siendo tan difícil con esto? Lloró Olivia. Necesitamos esta casa más que tú. Los niños ya eligieron sus habitaciones. Están tan emocionados por el patio trasero.
¿Les dijiste a tus hijos que se mudarían a mi casa sin siquiera hablar conmigo primero? Estaba incrédula. Intentamos llamarte, repitió mi madre. Nunca contestas. Eso no es cierto, y lo sabes. Hablé contigo la semana pasada y nunca mencionaste nada sobre querer comprar esta casa. Estábamos resolviendo los detalles, dijo mi padre. No queríamos ilusionar a todos hasta estar seguros. Y entonces tú tuviste que ir y comprarla justo delante de nosotros, añadió Frank con amargura. No la compré delante de ustedes, insistí. No tenía idea de que estaban interesados en esta propiedad. Ninguno de ustedes lo mencionó jamás. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Luego mi madre se inclinó hacia adelante, adoptando ese tono razonable que usaba cuando creía ser la única adulta en una situación. Pam, cariño, entendemos que no lo sabías, pero ahora que sí, seguramente puedes ver que esta casa tiene más sentido para Olivia y su familia. Ellos necesitan el espacio. Tú no. Entonces, ¿qué sugieren exactamente? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tenemos una propuesta, dijo mi padre. Nos vendes la casa al precio que pagaste por ella. Sin ganancia, pero tampoco pérdida. Cubriremos todos los costos de cierre y tarifas. Oh, añadió Olivia rápidamente, si no quieres vender, quizá podríamos vivir aquí todos juntos por un tiempo, solo hasta encontrar otra cosa. Tú podrías quedarte con el dormitorio pequeño arriba, y nosotros tomaríamos la habitación principal y la otra para los niños. Los miré incrédula. ¿Quieren que yo ceda el dormitorio principal de mi propia casa y me encajone en el dormitorio pequeño para que ustedes muden a toda su familia aquí? Sería solo temporal, dijo Frank, aunque su tono sugería lo contrario. 6 meses, quizá un año como mucho. De ninguna manera, dije. No voy a vender mi casa, y ciertamente no la voy a convertir en un espacio compartido con 5 personas más. ¿O lo ven? Explotó Frank, volviéndose hacia mis padres. Les dije que sería egoísta con esto. Siempre ha sido la egoísta. Frank, siseó Olivia, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué quieres decir con que siempre he sido la egoísta? Pregunté, con la voz peligrosamente baja. ¿Qué han estado diciendo exactamente sobre mí? Nadie me miró a los ojos. Entonces mi madre suspiró pesadamente. Pam, tienes que entender que la familia ayuda a la familia. Olivia siempre ha entendido eso. Ella y Frank harían cualquier cosa por nosotros, por toda la familia. Tú siempre has sido más independiente, más enfocada en ti misma. ¿Más enfocada en mí misma? Repetí. ¿Te refieres a que fui a la universidad en lugar de casarme a los 20? ¿A qué construí una carrera en lugar de tener hijos de inmediato? ¿A qué ahorré para mi propia casa en lugar de pedirles que me compraran una? Eso no es justo, protestó Olivia. No les pedimos que nos compraran una casa, solo que nos ayudaran con el pago inicial. ¿Cómo cuándo te ayudaron con tu primera casa? Pregunté. ¿La que perdiste en ejecución hipotecaria porque Frank insistió en renovar con dinero que no tenían? ¿O la segunda, que tuvieron que vender con pérdida porque decidieron que el vecindario no era lo suficientemente bueno? Ya basta, dijo mi padre con brusquedad. No vinimos aquí para revolver el pasado. No, vinieron aquí para quitarme mi casa, dije. Y creo que por fin estamos llegando a la verdad del porqué. Caminé hasta el mueble empotrado del comedor y saqué una carpeta de documentos que había recopilado la noche anterior tras mi llamada con la tía Jane. Esta casa pertenecía a los abuelos Anderson, dije, desplegando fotocopias de escrituras y registros de impuestos antiguos. Ellos la dejaron a ti y al tío David, mamá, con el entendimiento de que permanecería en la familia, pero la vendieron para ayudar a Olivia a comprar su primera casa. Mi madre palideció. ¿Cómo te enteraste de eso? Me lo dijo la tía Jane. Y también me dijo lo decepcionado que estaría el abuelo. Esta casa debía permanecer en la familia por generaciones. Necesitábamos el dinero, dijo mi madre a la defensiva. Olivia y Frank estaban comenzando su familia. Necesitaban ayuda. Y ahora, por pura coincidencia, yo he recomprado la casa familiar con mi propio dinero. Y en lugar de estar contentos de que haya vuelto a la familia, quieren quitármela y dársela a Olivia otra vez. Nadie habló por un largo momento. Entonces Frank se levantó bruscamente. Esto es una basura, dijo.
necesitamos esa casa. Tenemos hijos, por el amor de Dios. Frank, siéntate, ordenó mi padre. Estamos intentando manejar esto con calma. Pero Frank ya estaba lanzado. No, ya terminé de ser civil. Pam siempre ha recibido un trato especial porque es la lista, la exitosa. Mientras nosotros hemos estado rompiéndonos el lomo para mantener a nuestra familia. Y ahora vamos a quedarnos sin hogar porque ella quiere jugar a la casita. ¿Y trato especial? Casi me atraganté con las palabras. ¿Estás bromeando? Olivia siempre ha sido la favorita. Siempre. Mamá y papá los han rescatado a ustedes de cada desastre financiero que han creado mientras yo he tenido que trabajar por todo lo que tengo. Oh, pobre Pam, se burló Olivia. Tan oprimida con tu trabajo de 6 cifras y tu título elegante. Algunos de nosotros elegimos la familia sobre la carrera, ¿sabes? ¿Y esa fue tu elección? Y grité, perdiendo por fin la compostura. Así como esta es mi casa, mi elección. La discusión se intensificó, con años de resentimiento y dinámicas familiares saliendo a la superficie. Salió a relucir que mis padres ya habían comenzado a medir habitaciones y planear la disposición de los muebles antes de siquiera hablar conmigo. Olivia admitió que había estado pasando en coche frente a la casa regularmente desde que la compré, intentando echar un vistazo adentro. Frank reveló que ya habían dado aviso en su alquiler, confiados en que pronto se mudarían a la casa familiar. La gota que colmó el vaso fue cuando mi madre dijo, con una voz impregnada de decepción. Y nunca pensé que pondrías una casa por encima de tu propia familia, Pam. ¿Qué diría tu abuela si supiera que le estás negando su hogar a sus bisnietos? Algo se rompió dentro de mí. La abuela diría que trabajé duro y gané esta casa por mí misma sin quitarle nada a nadie. Estaría orgullosa de que devolví la casa a la familia gracias a mis propios esfuerzos, no manipulando ni culpando a otros para que me dieran lo que quiero. Me levanté, temblando de ira y dolor. Creo que todos ustedes deben irse ahora. Esta es mi casa. La compré legalmente. No la vendo y no la comparto. Si quieren ayudar a Olivia y Frank, ayúdenlos a encontrar otro lugar, tal como yo encontré este por mí misma. Pam, sé razonable, empezó mi padre, pero lo interrumpí. Estoy siendo razonable. Lo que no es razonable es intentar reclamar la propiedad de algo que no es suyo. Lo que no es razonable es copiar llaves y traer a un cerrajero a la casa de otra persona. Lo que no es razonable es decirles a tus hijos que se mudarán a una casa que no les pertenece. Caminé hasta la puerta principal y la mantuve abierta. Por favor, váyanse ahora. Uno por uno, salieron, mi madre llorando en silencio, mi padre con el rostro serio, Olivia fulminando con la mirada y Frank murmurando por lo bajo mientras recogían a los niños del patio trasero. Escuché a Emma preguntar. ¿De entonces no nos mudamos a la casa de la tía Pam después de todo? La pregunta inocente y la constatación de hasta dónde había llegado mi familia en sus presunciones fue la herida final en una noche llena de ellas. Cerré la puerta detrás de ellos, aseguré todas las cerraduras y me deslicé al suelo, permitiéndome finalmente llorar. A la mañana siguiente llamé al trabajo para reportarme enferma por primera vez en años. Me dolía la cabeza de tanto llorar y me sentía emocionalmente agotada por la confrontación. Pero debajo del dolor y el cansancio, una nueva determinación comenzaba a echar raíces. Esta era mi casa, y necesitaba protegerla. Mi primera llamada fue a una abogada. Maya me había recomendado a Rachel Goldstein, especialista en bienes raíces y derecho familiar. Rachel accedió a verme esa misma tarde. Basado en lo que me has contado, tu posición es muy clara, dijo Rachel después de escuchar mi historia. Eres la propietaria legal de la propiedad. Tu familia no tiene ningún derecho sobre ella, sin importar su historia o sus expectativas. ¿Podrían intentar hacer una reclamación legal basándose en que alguna vez fue propiedad de la familia? Pregunté. El título está limpio. Tu madre y tu tío vendieron la propiedad legalmente hace años. El hecho de que tú la hayas comprado posteriormente no crea ningún derecho de reversión para otros miembros de la familia. Rachel recomendó documentar todas las interacciones con mi familia respecto a la casa, cambiar todas las cerraduras y los códigos de seguridad. Y enviar una carta formal de cese y desistimiento si continuaban presionándome o intentando entrar en la propiedad sin permiso. ¿Y qué pasa con la agente inmobiliaria? Pregunté. Ella dio copias de las llaves de mi casa a mis padres sin mi conocimiento ni consentimiento.
Eso es una violación ética seria, confirmó Rachel. Deberías denunciarla ante la Comisión Estatal de Bienes Raíces y la Asociación Local de Agentes. También podrías tener bases para una demanda civil si decides seguir adelante. Armada con asesoría legal y tranquilidad, salí de la oficina de Rachel sintiéndome más segura. De camino a casa, me detuve en una tienda de mejoras del hogar para comprar medidas adicionales de seguridad, un timbre con cámara, sensores de ventana y reflectores activados por movimiento para el jardín. Pasé la noche instalando los nuevos dispositivos de seguridad y cambiando todas mis contraseñas, incluyendo la red Wi-Fi y el sistema de seguridad. Mientras trabajaba, mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de familiares. Mis padres enviaron un mensaje grupal diciendo que estaban decepcionados con mi comportamiento. Olivia me mandó una foto de sus hijos luciendo tristes con la leyenda: "Gracias por hacer llorar a tus sobrinos y sobrina". Incluso parientes con los que apenas hablaba comenzaron a contactarme, claramente habiendo escuchado una versión unilateral de los hechos. Tía Carol, tu madre está desconsolada, ¿cómo pudiste ser tan cruel con tu propia hermana? Prima Beth, la familia debe estar primero. Qué vergüenza que seas tan egoísta. Tío David, tu abuelo estaría tan decepcionado de cómo estás tratando a tu hermana. Ese último dolió, particularmente viniendo del tío que había aceptado vender la casa familiar en primer lugar. Los bloqueé a todos temporalmente, necesitando espacio para pensar con claridad sin las manipulaciones ni los intentos de culpa. Maya vino esa noche con comida para llevar y vino. Le mostré las mejoras de seguridad y los consejos de Rachel. Estás haciendo lo correcto, me aseguró. Su comportamiento es completamente inapropiado. Están intentando derribar tus límites porque siempre les ha funcionado antes. No puedo creer que realmente esperaran que les entregara mi casa, dije, aún procesando la audacia de sus demandas. Porque están acostumbrados a que cedas, señaló Maya. Piénsalo. Renunciaste a tu escuela soñada porque querían que estuvieras cerca de casa. Terminaste relaciones que no aprobaban. Rechazaste oportunidades profesionales para cumplir sus expectativas. Pensaron que esto no sería diferente. Tenía razón. Y la realización fue tanto dolorosa como liberadora. Ese patrón había definido nuestra dinámica familiar durante toda mi vida adulta. Pero nunca lo había visto con tanta claridad. Al día siguiente volví al trabajo, sumergiéndome en proyectos de programación para distraerme del drama familiar. Durante el almuerzo, busqué en línea los registros de propiedad, curiosa por la historia completa de mi casa. Lo que encontré fue revelador. La casa, en efecto, había pertenecido a mis abuelos desde 1948 hasta 1965, cuando se mudaron a los suburbios, pero la mantuvieron como propiedad de alquiler. Tras la muerte de mi abuelo, pasó a mi madre y a mi tío en 1988. La vendieron en 2003 usando las ganancias para ayudar a Olivia y Frank a comprar su primera casa en un suburbio de lujo. Esa casa fue embargada en 2008, después de que Frank perdiera su trabajo durante la crisis financiera y se atrasaran en los pagos. Mis padres luego los ayudaron a comprar una segunda casa más pequeña en 2010, que vendieron con pérdidas en 2015 cuando Frank decidió iniciar su propio negocio en otra parte de la ciudad. Desde entonces, habían estado alquilando, con mis padres subsidiando su renta cada vez que los ingresos de Frank fluctuaban. El patrón era claro. Mi hermana y mi cuñado habían recibido ayuda financiera una y otra vez, mientras yo había trabajado y ahorrado por mi cuenta. Y ahora que había logrado algo de manera independiente, se sentían con derecho a reclamarlo. Fortalecida por esta perspectiva, redacté un correo claro para toda mi familia. Quiero aclarar algunas cosas sobre la situación actual con mi casa. Compré esta propiedad legalmente con mi propio dinero, sin saber de su conexión con la historia familiar. Entiendo que Olivia y Frank están en una posición difícil, pero eso no les da derecho a mi hogar. Estoy dispuesta a ayudar de otras maneras. Puedo asistir en la búsqueda de vivienda o incluso ofrecer un préstamo para el depósito de seguridad. Lo que no puedo ni voy a hacer es renunciar a mi casa. Les pido que respeten mis límites, no vengan sin invitación, no me contacten con manipulaciones o acusaciones. Y por favor, entiendan que esta decisión es definitiva. Terminé el correo con enlaces a varios listados de alquiler en buenos distritos escolares dentro de su presupuesto, mostrando que estaba dispuesta a ser solidaria de maneras apropiadas. Las respuestas variaron. Mis padres no respondieron en absoluto. Olivia envió un escueto, gracias, pero no gracias.
Algunos familiares extendidos se disculparon por haberse involucrado sin conocer la historia completa. Otros redoblaron sus críticas. A pesar de todo, me mantuve firme. Instalé el sistema de seguridad que Isen había recomendado, con cámaras cubriendo cada entrada. Reporté a Julia a la Comisión de Bienes Raíces por la violación ética de dar mis llaves sin permiso. Llevé registros detallados de cada interacción, tal como Rachel me había aconsejado. Una semana después de la confrontación, mi padre apareció solo en mi puerta. El sistema de seguridad me alertó de su presencia, y lo observé en la aplicación mientras estaba en mi porche mirando directamente a la cámara. Pam, sé que puedes verme, dijo. Solo quiero hablar. Sin presiones, sin demandas, solo hablar. Abrí la puerta pero no lo invité a entrar. Podemos hablar en el porche. Asintió, aceptando este límite. Nos sentamos en el columpio del porche, un silencio incómodo entre nosotros. Tu madre y yo hemos estado pensando, dijo finalmente. Quizá reaccionamos de más con lo de la casa. Esperé, sin facilitarle las cosas. Fue un shock verte comprar este lugar de repente. Trajo muchos sentimientos complicados sobre tus abuelos, sobre promesas que hicimos, pero eso no justifica cómo lo manejamos. No, no lo justifica, estuve de acuerdo. Estamos tratando de ayudar a Olivia y Frank a encontrar otro lugar, algo más sostenible para su situación, y estamos animando a Frank a buscar un empleo estable en lugar del trabajo por comisión que ha estado haciendo. Asentí con cautela, optimista sobre este cambio de enfoque. No puedo hablar por tu madre o tu hermana ahora mismo, continuó. Ellas aún están procesando. Pero quería que supieras que respeto que esta es tu casa. La ganaste, y estoy orgulloso de ti por eso, aunque no lo haya demostrado. No era una disculpa completa, pero era un comienzo. Al levantarse para irse, me entregó un pequeño paquete. Encontré esto en el ático. Pensé que querrías tenerlo. Dentro había una fotografía en blanco y negro de mis abuelos frente a mi casa el día de la mudanza en 1948, aparentemente. Lucían jóvenes y esperanzados, tal como me había sentido yo el día que recibí mis llaves. Gracias, dije, genuinamente conmovida por el gesto. Mientras caminaba hacia su coche, le grité. Papá, lo que dije en mi correo lo mantengo. Estoy feliz de ayudarlos a encontrar un nuevo lugar, solo que no este. Asintió. Lo sé, y eso es más que justo. Fue un pequeño paso hacia la sanación, pero un paso importante. Por primera vez, alguien de mi familia había reconocido mi derecho a mi propio espacio, a mis propios límites. Se sintió como una victoria, difícil, pero valiosa. Las semanas siguientes a la confrontación fueron algunas de las más desafiantes de mi vida adulta. El silencio de mi madre y Olivia era ensordecedor, interrumpido solo por mensajes ocasionales sobre obligaciones familiares o comentarios indirectos sobre su búsqueda de vivienda. A través de amigos en común, supe que habían encontrado un apartamento de 3 habitaciones en un vecindario decente, no tan espacioso como mi casa, pero cómodo y dentro de su presupuesto. Mi oferta de ayudar con el depósito quedó sin respuesta, su orgullo aún herido por la confrontación. Durante ese tiempo, me dediqué a convertir mi casa verdaderamente en mi hogar. Planté un huerto en el patio trasero, pinté los gabinetes de la cocina de un alegre azul y finalmente desempacé la última de mis cajas. Cada mejora se sentía como una declaración: esta es mi casa, mi santuario, mi logro. Eleanor se convirtió en visitante habitual, trayendo pan casero y chismes del vecindario. Maya y mis otros amigos se unieron a mí, organizando noches de juegos en mi casa y ayudándome con proyectos. A nivel personal, usé este tiempo para reflexionar sobre los patrones que habían definido mis relaciones familiares por tanto tiempo. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Melissa Chen, especialista en dinámicas familiares y establecimiento de límites. Nuestras sesiones semanales me ayudaron a entender que defenderme no era egoísta, sino necesario para mi bienestar. La culpa que sientes está programada, explicó la doctora Chen en una sesión. Tu familia te entrenó para priorizar sus necesidades sobre las tuyas. Romper ese patrón se siente mal porque contradice todo lo que te enseñaron sobre tu rol en el sistema familiar. Poco a poco, empecé a reconocer y desafiar esa voz interna que cuestionaba mi derecho a priorizar mis propias necesidades. Practiqué decir no a peticiones que no me servían, comenzando con cosas pequeñas en el trabajo y aplicando gradualmente los mismos límites a las interacciones familiares. 3 meses después de la confrontación, mi madre llamó.
Nuestra conversación fue tensa, navegando cuidadosamente alrededor del elefante en la habitación. Habló de la boda de un primo, de un nuevo restaurante en su vecindario, del hijo mayor de Olivia empezando fútbol. Yo compartí novedades sobre el trabajo y mi jardín, manteniendo la charla ligera. Al despedirnos, me sorprendió. Las hortensias azules que plantaste en el jardín delantero se ven preciosas. Pasé la semana pasada en coche. Fue lo más cercano que había estado de reconocer mi hogar como mío. Y gracias, dije. La abuela tenía hortensias azules en la casa vieja, según las fotos. Pensé que sería una linda conexión. A ella le habría gustado eso, dijo mi madre suavemente. Luego, tras una pausa. Quizá podría ir a ver el jardín algún día, solo de visita, no para, bueno, ya sabes. Me gustaría eso, respondí, sintiendo que se formaba un puente tentativo. Una semana después, vino a tomar té. Nos sentamos en el jardín, hablando de temas neutrales, reconstruyendo cuidadosamente una relación que había sido dañada pero no destruida. Trajo una caja de fotos familiares antiguas, incluidas varias de mis abuelos en la casa durante sus años allí. Tu abuelo construyó estos bancales de jardín, dijo, señalando las cajas de madera donde crecían mis verduras. Le encantaba la jardinería. Creo que eso lo heredaste de él. Fue la primera vez que me conectó con mi abuelo de esa manera, reconociendo un rasgo compartido en lugar de compararme desfavorablemente con Olivia. Se sintió como un pequeño pero significativo cambio. Con el tiempo, esas visitas se hicieron regulares, aunque mi padre rara vez la acompañaba. Olivia se mantenía distante, todavía resentida. Pero en Navidad, 6 meses después de la confrontación, envió una tarjeta con una foto de su familia frente a su nuevo apartamento, los niños sonriendo ampliamente. El mensaje dentro era simple: felices fiestas de nuestro hogar al tuyo. Era una rama de olivo, pequeña pero significativa. La llamé esa noche, y aunque nuestra conversación fue breve y algo incómoda, fue un comienzo. La verdadera prueba llegó en abril, en el aniversario de 1 año de haberme mudado a la casa. Decidí organizar una pequeña reunión, invitando a mis amigos y, tras mucha consideración, a mi familia. Maya me ayudó a prepararme, tanto con la comida y la decoración como emocionalmente para lo que pudiera pasar. Recuerda, esta es tu casa, me dijo mientras organizábamos. Los invitas en tus términos. Tú estableces los límites. Para mi sorpresa, todos vinieron. Mis padres, Olivia y Frank, incluso los niños. La atmósfera al principio era tensa, pero a medida que avanzaba la velada, se fue suavizando. Los niños exploraron el patio trasero, encantados con la casita en el árbol que había construido con la ayuda de Isen. Mi padre admiró las mejoras que había hecho a las características originales de la casa. Olivia comentó sobre mis elecciones de decoración con genuina apreciación en lugar de envidia. Después de la cena, mientras tomábamos café y postre en la sala, mi madre levantó su copa. Quiero hacer un brindis, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Por Pam, por devolver esta casa a nuestra familia y por convertirla en un hogar tan hermoso. El simple reconocimiento me llenó los ojos de lágrimas. No era una disculpa completa por todo lo que había pasado, pero sí una aceptación de mi lugar en esta casa, de mi derecho a este espacio. Más tarde, cuando los invitados se marchaban, Olivia me apartó. A los niños les encantaría venir a visitar más seguido, si está bien contigo. Les gusta mucho la casita del árbol. Me encantaría, dije sinceramente. Son bienvenidos en cualquier momento. Con previo aviso, añadí con una pequeña sonrisa. Ella asintió, entendiendo el límite gentil. Por supuesto. Al cerrar la puerta tras el último invitado, sentí una profunda paz asentarse sobre mí. Esta casa, que se había convertido en el centro de tanto drama familiar, también se había transformado en el lugar donde comenzaban a formarse nuevas y más sanas relaciones. Al mantenerme firme en mi derecho a mi propio espacio, había creado paradójicamente un lugar para mejores conexiones con mi familia. El camino había sido doloroso pero necesario. Aprendí que el verdadero apoyo familiar significa respetar la independencia y las decisiones de los demás, no solo hacer demandas en nombre de la obligación familiar. Descubrí mi propia fuerza y la importancia de establecer límites claros. Lo más importante, aprendí que es posible amar profundamente a tu familia y aún así amarte y priorizarte a ti misma. 1 año después de comprar mi casa, finalmente me sentí verdaderamente en casa.
No solo dentro de estas paredes, sino dentro de mí misma. La casa que alguna vez perteneció a mis abuelos había cerrado el círculo de vuelta a la familia, pero en nuevos términos. Términos que honraban tanto su historia como su futuro. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a la presión familiar para proteger algo importante para ti? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esto resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar que está bien establecer límites incluso con las personas que más amamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, tu espacio, tus reglas, tu tranquilidad.